Hola, vamos a resolver el ejercicio 25 del primer test de álgebra. Dice, al sumar este polinomio con el resto de dividir este polinomio entre este, se obtiene un polinomio cuyo coeficiente del término de grado 0 es. Bien, primero vamos a hallar el resto de esta división. Voy a marcar cuáles son los que vamos a dividir. Para obtener el resto de esta división no hace falta dividir. Puedo utilizar el teorema del resto. Utilizando el teorema del resto sabemos que el divisor, que es x a la n más 3, tengo que igualar a 0, tengo que despejar la variable. A la x a la n le voy a considerar como variable, entonces el 3 pasa al otro lado, negativo. Ese resultado voy a reemplazar en el dividendo y en lugar de la x a la n voy a reemplazar por menos 3 y el resultado que me quede va a ser justamente el resto. Entonces, el resto de la división va a ser mi dividendo, que era x a la 2n. Bueno, voy a escribir primero el dividendo por acá. El dividendo en función de x a la n, porque dijimos que x a la n va a ser nuestra variable, va a ser igual a x a la 2n puedo escribir como x a la n al cuadrado, porque potencia de potencia se multiplican las potencias y me queda esto mismo. Menos x a la n menos 6. Lo escribo así para que lo vean. Véanle a la x a la n como si fuera una sola letra. Esa va a ser nuestra variable. Entonces, para poder calcular nuestro resto, en vez de x a la n en el divisor, voy a reemplazar esa x a la n por menos 3. ¿Qué me va a quedar? El resto va a ser igual a, aquí voy a reemplazar, en vez de x a la n por menos 3, queda menos 3 al cuadrado, menos, en vez de x a la n, menos 3, menos 6. El resultado del resto va a ser el resultado de esta operación. Menos 3 al cuadrado es 9. 9 menos menos 3 es 9 más 3 es 12. 12 menos 6 es igual a 6. Entonces el resto de esa división es igual a 6. Bueno, dice acá que todo este polinomio tengo que sumar con el resto de esta división. Entonces vamos a hacer ahora la suma. El polinomio 4x a la 2n menos 5x a la n más 3 voy a sumar con el resto de la división y veo que obtengo. Acá lo que puedo sumar nada más son los términos independientes, que son los semejantes. Todo lo demás va a quedar igual. 4x a la 2n menos 5x a la n más 3 más 6 queda 9. El coeficiente del término de grado 0 es justamente el término independiente. El término independiente en este resultado es el 9, entonces nuestra respuesta tiene que ser el 9, la opción B.